Hay herencias que parecen una burla. Cuando don Ernesto y su esposa perdieron a su único hijo, pensaron que lo peor ya había pasado. Pero la verdadera sorpresa llegó días después, cuando su nuera tomó la casa, el dinero, y prácticamente todo lo que su hijo había dejado. A ellos solo les entregó una vieja granja abandonada, una vaca flaca y un pequeño ternero que nadie quería. Lo que nadie imaginaba es que ese ternero escondía un secreto capaz de cambiarlo todo. Y cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde para arrepentirse. El ternerito en la granja abandonada te está mirando fijamente. No puede hablar, pero sus ojos parecen preguntar: ¿cómo es que llegaste hasta aquí y aún no le has dado like por esos pobres ancianos? Y yo no sé qué responder. Mejor demuéstrale al ternerito que se equivoca. Dale like y suscríbete ahora mismo. Y comenta "ya di like" para que sienta que de verdad estás aquí. El sol apenas comenzaba a levantarse sobre las colinas polvorientas de Jalisco, cuando don Ernesto Salgado salió al pequeño patio de su casa con una taza de café caliente entre las manos. El aire de la mañana todavía estaba fresco. Las gallinas caminaban lentamente por la tierra húmeda, picoteando el suelo mientras el canto lejano de un gallo rompía el silencio del amanecer. Dentro de la casa, doña Teresa ya estaba en la cocina. Ernesto dijo desde adentro: «Ven antes de que se enfríen los huevos». Don Ernesto sonrió levemente y entró. La cocina olía a tortillas recién hechas y café fuerte. Era una escena sencilla, pero para ellos era suficiente. Luis, su único hijo, estaba sentado en la mesa terminando de ponerse las botas de trabajo. Tenía las manos ásperas de tanto trabajar en el campo, pero sus ojos todavía tenían la energía de alguien que creía que el futuro podía ser mejor. «Papá», dijo Luis, mientras tomaba un sorbo de café. «Ayer fui otra vez a la granja vieja». Don Ernesto levantó la mirada. «¿La del otro lado del arroyo?» Luis asintió. «Sí, está abandonada, pero la tierra todavía es buena». Claudia, su esposa, apareció en la puerta del comedor con el teléfono en la mano. Llevaba ropa elegante, muy distinta al estilo simple del lugar. Miró a Luis con una expresión de impaciencia. «¿Otra vez hablando de esa granja?», dijo con un pequeño suspiro. «Ese lugar parece sacado de otro siglo». Luis no respondió de inmediato. En cambio, sonrió ligeramente. «Tal vez... pero compré algo para empezar». Doña Teresa frunció el ceño con curiosidad. «¿Compraste qué?». Luis dejó la taza sobre la mesa. «Una vaca». Don Ernesto levantó una ceja. «¿Una vaca?». Luis soltó una pequeña risa. «Bueno, para ser honesto, está bastante flaca». Doña Teresa soltó una carcajada suave. «¿Entonces tendremos que engordarla?». Luis negó con la cabeza. «No vine solo con la vaca». Los ojos de Ernesto se estrecharon con interés. «¿Qué más trajiste?». Luis se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa. «Un ternero». Teresa abrió los ojos. «¿Un ternerito?». «Sí», respondió Luis. «Nació hace poco». Claudia rodó los ojos con evidente desinterés. «Genial», murmuró. «Ahora tenemos una vaca flaca y un bebé vaca». Luis ignoró el comentario. Miró a su padre con una expresión tranquila. «Papá, ese ternero es fuerte». Don Ernesto lo observó en silencio. «¿Cómo lo sabes?». Luis sonrió. Luego dijo una frase que, en ese momento, nadie tomó demasiado en serio. Porque a veces, las cosas pequeñas terminan cambiándolo todo. En la cocina volvió a escucharse el sonido de las gallinas afuera. Y en ese instante, ninguno de ellos podía imaginar que aquella simple compra sería lo único que, algún día, les quedaría. El desayuno terminó con la calma de cualquier mañana normal. Doña Teresa recogía los platos mientras don Ernesto se quedaba sentado en la mesa, observando por la ventana el camino de tierra que pasaba frente a la casa. Luis estaba cerca de la puerta, ajustándose la vieja chaqueta de trabajo. «Hoy iré temprano a la granja», dijo mientras buscaba las llaves de su camioneta. Don Ernesto levantó la vista. «¿Otra vez?». Luis asintió con una sonrisa tranquila. «Quiero arreglar el corral antes de que llegue el invierno». Teresa apareció desde la cocina con una bolsa de tela.
Llévate esto, dijo. Tortillas y frijoles. No quiero que trabajes todo el día sin comer. Luis tomó la bolsa y besó suavemente la frente de su madre. Gracias, mamá. Claudia estaba apoyada contra la pared del pasillo mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. De verdad no entiendo por qué sigues perdiendo el tiempo con ese lugar, murmuró. Luis suspiró ligeramente. No es perder el tiempo. Claudia finalmente levantó la mirada. Luis, esa granja está casi destruida. Ni siquiera tiene electricidad estable. Don Ernesto intervino con calma. La tierra buena nunca deja de valer. Claudia soltó una pequeña risa seca. Eso lo dirán ustedes, pero nadie quiere vivir en medio de la nada. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Luis no discutió, solo caminó hacia la puerta y se puso el sombrero. Tal vez ahora nadie la quiere, dijo, pero algún día podría ser algo importante. Ernesto lo observó con atención. Había visto esa mirada antes. Era la misma determinación que Luis tenía de niño cuando quería aprender algo nuevo. ¿Y la vaca?, preguntó Teresa. Luis sonrió. ¿Sigue flaca? Teresa negó con la cabeza divertida. Entonces tendremos que cuidarla mejor. Luis abrió la puerta. El sol de la mañana ya iluminaba el camino de tierra. Antes de salir, se detuvo. Volvió a mirar a su padre. Papá, ¿sí? Luis dudó un segundo, como si estuviera pensando en algo más profundo. Cuida ese ternero si algún día yo no estoy. Ernesto frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Luis se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. Solo digo que ese animal tiene algo especial. Claudia suspiró con evidente aburrimiento. Es un ternero, Luis. Luis soltó una pequeña risa. Luego salió de la casa y caminó hacia la camioneta estacionada afuera. El motor arrancó. El sonido se fue alejando por el camino de tierra. Don Ernesto se quedó mirando por la ventana mientras el polvo se levantaba detrás del vehículo. Doña Teresa regresó a la cocina lentamente. Ese muchacho siempre está pensando en el futuro, dijo con ternura. Ernesto asintió. Pero algo en su pecho se sintió extraño, una inquietud que no podía explicar. Horas más tarde, ese camino de tierra volvería a llenarse de polvo. Pero esta vez, no sería la camioneta de Luis la que aparecería en la distancia. El resto de la mañana pasó con la tranquilidad de cualquier día común. El sol subió lentamente sobre los campos secos, mientras doña Teresa colgaba ropa en el patio detrás de la casa. El viento movía suavemente las telas blancas, y el olor a tierra caliente comenzaba a llenar el aire. Dentro del pequeño taller junto a la casa, don Ernesto arreglaba una vieja herramienta de hierro. Golpeaba el metal con paciencia como había hecho durante toda su vida. Para él, el trabajo siempre había sido una forma de pensar. Pero ese día, cada golpe del martillo parecía resonar con un eco extraño en su pecho. No sabía por qué. Tal vez era solo cansancio. O tal vez era esa inquietud que había sentido cuando Luis salió por la puerta esa mañana. Cerca del mediodía, Claudia apareció en el patio. «Voy al pueblo», dijo mientras se ponía unas gafas de sol. Teresa levantó la mirada. ¿Necesitas algo? No respondió Claudia con tono distante. Solo quiero salir un rato. Subió a su coche y se fue sin decir nada más. La casa volvió a quedar en silencio. Las horas pasaron lentamente. El sol comenzó a bajar. Entonces, cerca de las 4 de la tarde, un vehículo desconocido apareció en el camino de tierra frente a la casa. Don Ernesto levantó la cabeza desde el taller. No era la camioneta de Luis, era una patrulla. El corazón de Ernesto se tensó de inmediato. 2 hombres bajaron del vehículo. Uno de ellos llevaba uniforme. Caminaron hacia la puerta de la casa. Doña Teresa salió primero. ¿Sí? El oficial se quitó el sombrero. Buenas tardes. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. ¿Ustedes son los padres de Luis Salgado? El silencio que siguió fue pesado. Ernesto apareció detrás de Teresa. Sí, respondió lentamente. El oficial bajó la mirada un momento. Luego habló. Hubo un accidente en la carretera cerca del arroyo. Teresa apretó la puerta con fuerza. ¿Accidente? El oficial respiró profundamente. La camioneta perdió el control.
por un segundo que pareció eterno. Nadie dijo nada. Entonces Teresa preguntó en voz muy baja: ¿Está en el hospital? El oficial negó lentamente. El mundo pareció detenerse. Lo sentimos mucho, dijo el hombre. Luis no sobrevivió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Teresa soltó un pequeño sonido que parecía más un suspiro que un grito. Sus piernas cedieron. Ernesto la sostuvo antes de que cayera. El oficial continuó hablando, pero las palabras ya no parecían tener sentido. Solo fragmentos. Choque. Intentaron ayudar. Fue inmediato. El cielo comenzaba a oscurecer cuando la patrulla se marchó. La casa que por la mañana estaba llena de vida, ahora parecía vacía. Dentro del silencio, Claudia regresó horas más tarde. Entró en la sala y vio los ojos rojos de Teresa. ¿Qué pasó? Nadie respondió de inmediato. Ernesto finalmente habló. Luis tuvo un accidente. Claudia quedó inmóvil. ¿Dónde está? Ernesto bajó la mirada. Luis murió. Por un momento Claudia no reaccionó. Luego llevó una mano a la boca, pero después de unos segundos, hizo una pregunta que dejó a Ernesto completamente helado. ¿Y qué pasarán ahora con sus cosas? El funeral de Luis se celebró 2 días después en la pequeña iglesia del pueblo. El cielo estaba gris, como si incluso el clima entendiera que algo se había roto para siempre en la familia Salgado. Doña Teresa apenas podía mantenerse de pie. Sus manos temblaban mientras sostenía un pañuelo arrugado entre los dedos. Don Ernesto estaba a su lado, con la mirada fija en el ataúd de madera. No lloraba, pero su rostro parecía haber envejecido 10 años en apenas unos días. El sacerdote terminó la ceremonia con voz suave. Que Dios reciba su alma y dé consuelo a su familia. Las personas comenzaron a salir lentamente de la iglesia. Vecinos, amigos, conocidos. Todos murmuraban palabras de consuelo. Pero el silencio que quedó después fue mucho más pesado. Claudia caminó unos pasos detrás de los padres de Luis. Llevaba gafas oscuras y un vestido negro elegante. Para muchos, parecía una viuda devastada. Pero en su mente ya había comenzado otra conversación. 3 días después del funeral, Claudia llamó a don Ernesto a la sala. Sobre la mesa había varios papeles. «Tenemos que hablar de algunas cosas», dijo. Ernesto se sentó lentamente. Teresa permaneció en silencio a su lado. Claudia tomó uno de los documentos. Luis tenía algunas cuentas a su nombre. Pasó otra hoja. También la camioneta. Luego señaló otro papel. Y la casa. Ernesto frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Claudia cruzó los brazos. «Que ahora tengo que encargarme de todo». Teresa levantó la mirada con confusión. «¿Encargarte de qué?» Claudia suspiró como si estuviera explicando algo obvio. «De las cosas de Luis». Durante la semana siguiente, las decisiones comenzaron a tomarse rápidamente. Primero desapareció la camioneta. «¿La vendí?», dijo Claudia sin emoción. Era lo más práctico. Luego cerró una de las cuentas del banco. «Necesito reorganizar las finanzas». Don Ernesto apenas entendía lo que estaba pasando. El mundo todavía estaba nublado por el dolor. Pero una tarde, Claudia llegó con una decisión que no esperaba discusión. «He estado pensando», dijo. Se sentó frente a ellos con una expresión fría. «Esta casa es demasiado grande». Teresa frunció el ceño. «Aquí hemos vivido toda la vida». Claudia levantó los hombros. «Precisamente». Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Luis también tenía aquella granja vieja del otro lado del arroyo. Ernesto recordó inmediatamente el lugar, la tierra seca, el corral roto, la vaca flaca y el pequeño ternero. Claudia inclinó ligeramente la cabeza. Ese lugar sigue siendo de la familia. Luego pronunció las palabras que cambiarían todo. «Si quieren, pueden vivir allí». El silencio cayó sobre la sala. Teresa miró a Ernesto con los ojos llenos de incredulidad. Don Ernesto sintió algo frío en el pecho. No era tristeza, era algo diferente. Algo que comenzaba a parecerse mucho a una traición. El día que don Ernesto y doña Teresa dejaron su casa fue silencioso. No hubo discusiones, no hubo despedidas.
solo el sonido de una vieja camioneta prestada que esperaba frente al portón. Doña Teresa caminó lentamente por el pequeño patio donde había pasado más de 40 años de su vida. Sus dedos rozaron la pared de adobe como si estuviera despidiéndose de algo vivo. Cada rincón guardaba recuerdos. Las risas de Luis cuando era niño, las fiestas familiares, las noches tranquilas bajo el cielo lleno de estrellas. Pero ahora todo eso parecía pertenecer a otra vida. Claudia permanecía en la puerta de la casa con los brazos cruzados. No dijo nada. Solo observó mientras don Ernesto cargaba las últimas cajas en la camioneta. Dentro de ellas no había muchas cosas. Unas mantas, algunos utensilios de cocina y una vieja fotografía de Luis. Cuando todo estuvo listo, Ernesto se subió al asiento del conductor. Miró una vez más la casa. Luego arrancó el motor. El camino hacia la granja vieja era largo y polvoriento. Durante casi una hora no dijeron una sola palabra. El paisaje se volvió cada vez más seco. Las casas desaparecieron. Solo quedaron campos abiertos y algunos árboles torcidos por el viento. Finalmente, la camioneta se detuvo frente a una cerca rota. Ernesto bajó primero. La granja estaba tal como la recordaba. Vieja, abandonada. El pequeño corral estaba inclinado hacia un lado, y el techo del establo parecía haber resistido demasiados inviernos. Teresa bajó lentamente del vehículo. Luis quería arreglar este lugar, murmuró. Ernesto asintió en silencio. Entonces escucharon un sonido suave, un mugido débil. Desde el corral, apareció una vaca flaca, con las costillas marcadas bajo la piel. Caminó lentamente hacia la cerca. Teresa frunció el ceño. Pobre animal. Ernesto abrió la puerta del corral y entró. La vaca lo observó con ojos tranquilos. Pero entonces algo se movió detrás de ella. Un pequeño ternero salió torpemente desde el establo. Era joven, con el pelaje oscuro y brillante. Sus patas aún parecían demasiado largas para su cuerpo. El animal se acercó con curiosidad. Teresa sonrió por primera vez en muchos días. «Es bonito». Ernesto se agachó lentamente. El ternero lo observó con ojos atentos. No parecía débil, al contrario. Había algo extraño en la forma en que se movía. Algo fuerte. Algo lleno de vida. El pequeño animal dio un salto torpe alrededor del corral. Luego corrió hacia su madre con una energía inesperada. Ernesto lo siguió con la mirada. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Teresa habló. Tal vez no todo está perdido. Ernesto miró nuevamente el viejo establo. La granja estaba destruida. No tenían dinero, no tenían casa, pero allí, frente a ellos, había algo que seguía luchando por vivir. El pequeño ternero levantó la cabeza y soltó un fuerte mugido. Ernesto lo observó con atención. Sin saber por qué, tuvo la extraña sensación de que ese animal sería el comienzo de algo que aún no podían imaginar. Las primeras semanas en la granja fueron más difíciles de lo que don Ernesto había imaginado. El lugar parecía haber estado abandonado durante años. El techo del establo dejaba pasar el viento de la noche, y las paredes de madera crujían cada vez que soplaba una ráfaga fuerte. Pero cada mañana, Ernesto se levantaba antes de que saliera el sol. Encendía una pequeña fogata afuera de la casa vieja y calentaba café mientras el cielo comenzaba a aclararse. Doña Teresa salía poco después, envuelta en un viejo chal. «El aire aquí es más frío», decía mientras se frotaba las manos. Ernesto asentía, pero la tierra sigue siendo buena. Durante el día trabajaban sin descanso. Ernesto reparaba el corral con madera que encontraba en la propiedad. Martillaba clavos viejos, reforzaba cercas, levantaba puertas torcidas. Teresa limpiaba el pequeño establo y recogía hierba para alimentar a la vaca. La pobre animal seguía delgada, pero al menos ahora tenía comida. Sin embargo, el verdadero centro de su atención era el pequeño ternero. Cada mañana, Teresa llevaba un balde de agua fresca y lo observaba con una mezcla de ternura y curiosidad. «Mira cómo corre», le dijo un día a Ernesto. El ternero saltaba alrededor del corral con una energía que parecía interminable. Era joven, pero sus movimientos eran firmes.
no torpes como la mayoría de los animales de esa edad. Ernesto apoyó los brazos sobre la cerca. «Tiene buena sangre», murmuró. Teresa sonrió ligeramente. «O tal vez solo tiene hambre». Los días pasaban. La rutina se volvió más estable. Vendían algunos huevos en el pequeño mercado del pueblo cercano. No era mucho dinero, pero suficiente para comprar maíz y algunas herramientas. Pero había algo que Ernesto comenzó a notar. El ternero estaba creciendo demasiado rápido. Una tarde, mientras reparaba la puerta del corral, se detuvo a observar al animal. El pequeño ya no parecía tan pequeño. Sus patas eran largas y fuertes. El pecho comenzaba a ensancharse. Incluso la forma en que caminaba parecía diferente, más firme, más orgullosa. Teresa llamó a Ernesto. Ella salió del establo con un balde. «¿Qué pasa?» Ernesto señaló al animal. «¿No te parece extraño?» Teresa miró al ternero durante unos segundos. El animal corrió hacia su madre, luego dio una vuelta rápida por el corral. «Tal vez solo está creciendo bien», respondió. Pero Ernesto no parecía convencido. Había criado ganado durante casi toda su vida. Había visto cientos de terneros crecer. Y ese se veía diferente. Mientras el sol comenzaba a caer detrás de los árboles secos, el ternero volvió a correr por el corral con una energía salvaje. Ernesto lo observó en silencio. Algo en su interior le decía que aquel animal no era común, pero todavía no imaginaba hasta qué punto estaba en lo correcto. Una mañana, mientras don Ernesto reparaba una parte de la cerca, escuchó el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra. No era común que alguien visitara la granja. Ernesto levantó la cabeza. Una camioneta blanca se detuvo frente a la entrada. Un hombre de unos 60 años bajó del vehículo. Llevaba un sombrero viejo y una pequeña maleta de cuero. «Buenos días», saludó con voz tranquila. Ernesto se acercó. «Buenos días». El hombre miró alrededor del lugar antes de hablar. «Soy Ramiro Castillo, veterinario». Ernesto asintió. «¿Se perdió?» Ramiro sonrió ligeramente. «No exactamente». Señaló hacia el corral. «Un vecino del pueblo me dijo que aquí había una vaca bastante delgada». Doña Teresa apareció desde la casa al escuchar las voces. «Eso sí es verdad», dijo con una pequeña sonrisa. «La pobre llegó así». Ramiro caminó hacia el corral. La vaca levantó la cabeza al verlo acercarse. El veterinario la observó con atención. Revisó sus patas, su respiración y su espalda. «Está débil», dijo finalmente. «Pero no está enferma». Teresa suspiró aliviada. «Entonces solo necesita comida». Ramiro asintió. «Exactamente». Mientras guardaba sus herramientas, escuchó un pequeño golpe detrás del establo. Un sonido rápido, luego otro. Ramiro frunció el ceño. «¿Tienen un ternero aquí?» Ernesto señaló hacia el otro lado del corral. «Sí». El pequeño animal apareció trotando con curiosidad. Ramiro lo observó. Al principio parecía solo otro ternero joven, pero entonces el veterinario dio un paso más cerca. Sus ojos cambiaron. Se agachó lentamente. El ternero lo miró con atención. Ramiro examinó sus patas, luego su espalda, después su cabeza. Pasaron varios segundos en silencio. Finalmente habló. «¿Cuánto tiempo tiene?» «Unos meses», respondió Ernesto. Ramiro se levantó lentamente. «¿Saben de dónde viene?» Ernesto negó con la cabeza. «Lo compró mi hijo antes de morir». El veterinario miró nuevamente al animal. Luego volvió a mirar a Ernesto. «Señor». Ernesto frunció el ceño. «¿Qué pasa?» Ramiro señaló al ternero. Ese animal hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No es común». Teresa se acercó un paso. «¿Qué quiere decir?» Ramiro observó al ternero correr alrededor del corral con movimientos rápidos y fuertes. «Quiero decir», continuó, «que nunca he visto un ternero con esa estructura en una granja como esta». Ernesto cruzó los brazos. «¿Eso es bueno o malo?» Ramiro sonrió ligeramente. «Todavía no lo sé». Cerró su maleta y caminó hacia la camioneta, pero antes de subir, volvió a mirar el corral. «Voy a regresar en unos días». Ernesto frunció el ceño. «¿Por qué?»
Ramiro respondió con una frase que dejó a los dos ancianos completamente confundidos. Porque si estoy en lo correcto, ese ternero podría valer mucho más de lo que ustedes imaginan. 2 días después de su primera visita, don Ramiro volvió a la granja. El sonido de su camioneta se escuchó antes de que Ernesto lo viera aparecer por el camino polvoriento. Don Ernesto estaba arreglando una vieja puerta del corral cuando levantó la mirada. Volvió rápido, dijo con una pequeña sonrisa. Ramiro bajó del vehículo con la misma maleta de cuero, pero esta vez llevaba también una pequeña cámara colgada del cuello. Tenía curiosidad, respondió. Teresa salió de la casa al escuchar la voz del veterinario. Pensé que solo estaba siendo amable la otra vez, dijo. Ramiro negó suavemente con la cabeza. ¿No? Algo en ese ternero me dejó pensando. Caminó directamente hacia el corral. El pequeño animal estaba cerca de su madre, masticando tranquilamente. Cuando vio a Ramiro acercarse, levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con atención. Ramiro entró al corral lentamente. Sacó la cámara y tomó varias fotografías. Luego rodeó al animal con pasos lentos. Observó sus patas, su espalda, la forma de su pecho. El ternero dio unos pasos y luego comenzó a trotar por el corral. Ramiro lo siguió con la mirada. ¿Ven cómo se mueve?, preguntó. Ernesto cruzó los brazos. ¿Sí? No es normal, continuó Ramiro. Teresa frunció el ceño. ¿Por qué? Ramiro señaló al animal. La forma de las patas, la estructura del pecho, la fuerza que tiene a esta edad. El ternero dio un pequeño salto y volvió a correr alrededor del corral. Ernesto lo observó en silencio. Yo he criado ganado toda mi vida, dijo finalmente. Y sí, ese animal es diferente. Ramiro sacó su teléfono del bolsillo. Marcó un número. Esperó unos segundos. Miguel dijo cuando alguien respondió. Soy Ramiro. Caminó unos pasos alejándose mientras hablaba. Ernesto y Teresa intercambiaron miradas. No podían escuchar la conversación completa, pero algunas palabras sí llegaron hasta ellos. Sí, un ternero joven. No, no es cualquier cosa. Exacto, eso mismo pensé. Ramiro colgó después de unos minutos. Volvió hacia el corral con una expresión seria. Ernesto levantó una ceja. ¿Y bien? Ramiro apoyó los brazos sobre la cerca. Miró nuevamente al ternero. Luego habló. No quiero dar falsas esperanzas. Teresa sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Esperanzas de qué? Ramiro respiró profundamente. Existe la posibilidad, hizo una pequeña pausa, de que ese animal pertenezca a una línea de ganado muy rara. Ernesto frunció el ceño. ¿Rara? Ramiro asintió. Muy rara. El viento movió lentamente las hojas secas alrededor del corral. El ternero siguió trotando con energía. Ramiro finalmente dijo: Voy a traer a un amigo que sabe mucho más de esto que yo. Ernesto lo miró con atención. ¿Y si usted tiene razón? Ramiro sonrió levemente. Entonces ese pequeño ternero podría cambiar el destino de esta granja. 3 días después, otra camioneta apareció en el camino de tierra que conducía a la granja. Era más grande que la de Ramiro. Don Ernesto estaba reparando una parte del techo del establo, cuando escuchó el motor detenerse. Bajó lentamente de la escalera. Un hombre alto, de unos 45 años, salió del vehículo. Llevaba botas limpias y un sombrero oscuro que parecía nuevo. Ramiro bajó del asiento del pasajero. Ernesto llamó. Te presento a Miguel Ortega. El hombre extendió la mano con firmeza. Mucho gusto. Ernesto la estrechó. Bienvenido. Teresa apareció desde la puerta de la casa. ¿Van a ver al ternero? Miguel sonrió ligeramente. Eso espero. Los 3 caminaron hacia el corral. El pequeño ternero estaba cerca de su madre, mordiendo un poco de hierba seca. Miguel se detuvo apenas lo vio. No dijo nada al principio, solo observó. Ramiro cruzó los brazos. ¿Qué te parece? Miguel entró al corral. El ternero levantó la cabeza y lo miró con curiosidad. Miguel caminó alrededor del animal, examinó sus patas, luego su espalda. Se agachó para observar su pecho.
Pasaron varios segundos en completo silencio. Ernesto comenzaba a sentirse incómodo. ¿Está enfermo?, preguntó finalmente. Miguel negó con la cabeza. No. Se levantó lentamente. Este animal está muy sano. Ramiro sonrió. Eso ya lo sabíamos. Miguel miró nuevamente al ternero. No es solo eso. Se acercó un poco más. El animal comenzó a trotar alrededor del corral con movimientos firmes. Miguel siguió cada paso con atención. Luego miró a Ernesto. ¿Quién compró esta vaca? Ernesto señaló a la madre del ternero. Mi hijo. Miguel asintió. ¿Sabe de dónde la compró? Ernesto negó lentamente. No. Miguel respiró profundamente. Luego apoyó los brazos sobre la cerca del corral. He visto animales como este antes. Teresa se acercó con curiosidad. ¿Dónde? Miguel respondió con calma. En ranchos muy grandes. El viento levantó un poco de polvo en el suelo. Ernesto frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Miguel señaló al ternero. Que ese animal tiene características de una línea de ganado muy valiosa. Ramiro sonrió ligeramente. Te dije que no era común. Teresa miró al ternero con incredulidad. ¿Valiosa? ¿Cuánto? Miguel levantó los hombros. Todavía es joven, pero luego dijo algo que dejó a Ernesto completamente inmóvil. Si pertenece a la línea que creo, podría valer más dinero del que esta granja ha visto en toda su historia. El silencio cayó sobre el corral. El pequeño ternero volvió a correr con energía alrededor de su madre. Ernesto lo observó con una mezcla de sorpresa y confusión, pero Miguel todavía no había terminado. Antes de decir algo definitivo, continuó. Necesito saber de dónde vino la vaca. Miró a Ernesto directamente a los ojos. Porque si su origen es el que imagino, entonces este ternero podría ser algo realmente extraordinario. Después de escuchar las palabras de Miguel, el silencio permaneció durante varios minutos en el corral. Don Ernesto seguía mirando al pequeño ternero que corría cerca de su madre. Era difícil creer que aquel animal pudiera valer algo importante, mucho menos una fortuna. Mi hijo nunca dijo nada sobre eso, murmuró Ernesto finalmente. Miguel apoyó los brazos sobre la cerca. Tal vez él mismo no lo sabía. Ramiro negó con la cabeza, o tal vez sí. Teresa levantó la mirada. Luis siempre estaba investigando cosas en internet, dijo. Sobre ganado, sobre tierras. Ernesto frunció el ceño. Espera. Se quedó pensando unos segundos. Luego caminó rápidamente hacia la casa vieja. Tal vez dejó algo. Los demás lo siguieron. La pequeña casa de madera todavía tenía pocas cosas dentro. Una mesa vieja, 2 sillas y algunas cajas con herramientas. Ernesto comenzó a revisar un cajón donde había guardado algunas pertenencias de Luis después del accidente. Papeles, recibos, un cuaderno. Finalmente encontró un sobre doblado. Aquí dijo. Lo abrió lentamente. Dentro había varios documentos. Uno de ellos parecía ser una factura. Miguel tomó el papel y lo examinó. Pasaron apenas unos segundos antes de que levantara las cejas con sorpresa. ¿Dónde consiguió esto? Ernesto frunció el ceño. ¿Qué dice? Miguel giró el papel para que Ramiro también pudiera verlo. En la parte superior aparecía un nombre impreso. Rancho Santa Valeria. Ramiro soltó un pequeño silbido. No puede ser. Teresa miró a ambos hombres confundida. ¿Qué significa? Miguel respiró profundamente. Rancho Santa Valeria es uno de los criaderos de ganado más famosos del país. Ernesto parpadeó. ¿Famoso? Ramiro asintió. Sus toros han ganado competencias nacionales durante años. Miguel volvió a mirar el documento. Luis compró esta vaca allí. El corazón de Teresa comenzó a latir con fuerza. Entonces, Miguel señaló hacia el corral, donde el pequeño ternero seguía moviéndose con energía. Entonces ese animal no es cualquier ternero. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué es? Miguel tardó unos segundos en responder. Parecía estar calculando cuidadosamente cada palabra. Es posible que ese ternero sea descendiente directo de una línea campeona. El silencio cayó en la pequeña casa. Ramiro cruzó los brazos. Eso explicaría su estructura. Teresa llevó una mano al pecho. Y eso significa...
Miguel finalmente dijo la frase que cambiaría todo. Que si este animal se desarrolla como esperamos, podría valer más de $200,000. Ernesto se quedó completamente inmóvil. Afuera, el pequeño ternero soltó un fuerte mugido y volvió a correr por el corral, como si no tuviera idea de que acababa de convertirse en el secreto más valioso que aquella vieja granja había tenido jamás. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia comenzara a circular por los ranchos cercanos. Primero fue un vecino que había visto la camioneta de Miguel en la granja. Luego otro hombre del pueblo que escuchó la conversación en la tienda. En pocos días, varias personas comenzaron a aparecer por el camino de tierra que llevaba a la propiedad de don Ernesto. La primera mañana que llegaron visitantes, Ernesto estaba limpiando el corral. Le sorprendió ver 3 camionetas estacionadas frente a la entrada. Hombres con sombreros grandes observaban el lugar con curiosidad. Uno de ellos levantó la mano en señal de saludo. ¿Usted es don Ernesto? Sí, respondió él con cautela. El hombre señaló hacia el corral. Escuchamos que tiene un ternero interesante. Ernesto miró hacia la casa, donde Teresa observaba desde la puerta. Supongo que sí. Los visitantes caminaron hacia el corral. El pequeño ternero trotaba con energía alrededor de su madre, completamente ajeno a la atención que estaba recibiendo. Uno de los hombres silbó suavemente. «Mira esa estructura». Otro asintió. Las patas. El pecho. Ramiro estaba apoyado contra la cerca observando todo con una sonrisa tranquila. Les dije que no era un animal común. Uno de los visitantes se volvió hacia Ernesto. ¿Están a la venta? Ernesto se sorprendió por la pregunta directa. No lo sé. Miguel apareció en ese momento bajando de su camioneta. Todavía no dijo con firmeza. Los hombres lo miraron con curiosidad. ¿Por qué no? Miguel señaló al ternero. Porque aún es joven. Uno de los visitantes cruzó los brazos. Yo puedo ofrecer $50,000 ahora mismo. El silencio cayó sobre el corral. Doña Teresa llevó una mano a la boca. $50,000 era más dinero del que habían visto en años. Ernesto miró a Miguel. El ranchero negó lentamente con la cabeza. Sería un error venderlo ahora. El hombre que había hecho la oferta frunció el ceño. ¿Un error? Miguel respondió con calma. Si este animal se desarrolla como creemos, podría valer mucho más. El visitante levantó una ceja. ¿Cuánto más? Miguel miró al ternero correr por el corral. Luego respondió. Tal vez el doble. O incluso más. Los hombres intercambiaron miradas. El viento levantó un poco de polvo alrededor de la granja. Ernesto observó al pequeño animal con una mezcla de incredulidad y respeto. Ese mismo ternero que había llegado como parte de una herencia que nadie quería. Ahora estaba atrayendo ofertas que podían cambiar su vida. Pero Miguel todavía no había terminado. Se acercó a Ernesto y habló en voz baja. Y esto apenas está empezando. En el pequeño pueblo las noticias siempre viajaban más rápido que el viento, especialmente cuando se trataba de dinero. Aquella tarde, la tienda del mercado estaba llena de hombres hablando alrededor del viejo mostrador de madera. Te digo que lo vi con mis propios ojos, decía uno de ellos. Ese ternero tiene la estructura de un campeón. Otro hombre negó con incredulidad. En la granja vieja de los Salgado. Exactamente. Imposible. Pero un tercero intervino. Miguel Ortega estuvo allí. Ese nombre hizo que varios levantaran la cabeza. Miguel no era un hombre que perdiera el tiempo con animales comunes. Dicen que ya ofrecieron $50,000, añadió otro. En ese momento, alguien que estaba cerca del refrigerador dejó de moverse. Claudia. Había entrado a comprar algunas cosas sin prestar demasiada atención a la conversación, pero ahora escuchaba cada palabra. $50,000. Frunció el ceño. ¿De qué están hablando? Los hombres se volvieron hacia ella. Uno respondió. Del ternero de la granja Salgado. Claudia soltó una pequeña risa. ¿Ese lugar? Sí. Eso es ridículo, dijo ella. Esa granja apenas tiene una vaca flaca. Los hombres intercambiaron miradas, pues parece que el ternero no es cualquier cosa. Claudia sintió un pequeño nudo en el estómago. ¿Quién dijo eso? Miguel Ortega. El silencio cayó sobre ella como una piedra.
Miguel Ortega. Claudia conocía bien ese nombre. Era uno de los rancheros más exitosos de la región. Si él estaba interesado, algo importante debía estar pasando. Pero Claudia aún no estaba lista para creerlo. «Seguro están exagerando», dijo mientras tomaba su bolsa. Sin embargo, cuando salió de la tienda, no se dirigió hacia su casa. En cambio, caminó directamente hacia su coche. El motor arrancó. El camino hacia la granja vieja no era corto. Mientras conducía, su mente repetía una y otra vez la conversación que había escuchado. $50,000. Miguel Ortega. Un ternero especial. «No puede ser», murmuró. El camino de tierra apareció finalmente frente a ella. La vieja cerca de la granja seguía en el mismo lugar. Claudia estacionó el coche con brusquedad. Bajó y caminó hacia el corral. Desde lejos ya podía ver a don Ernesto hablando con Ramiro cerca de la cerca. Pero lo que realmente llamó su atención fue el animal que corría dentro del corral, el ternero. Ya no parecía tan pequeño como la última vez que lo había visto. Sus movimientos eran firmes, elegantes. El animal trotó alrededor de la vaca y luego levantó la cabeza con fuerza. Claudia se detuvo en seco, por primera vez en mucho tiempo. No dijo nada. Ramiro fue el primero en verla. «Vaya», murmuró. «Parece que alguien vino a visitar». Ernesto se volvió lentamente. Claudia seguía mirando al ternero. Sus ojos ya no tenían desprecio. Tenían algo diferente, algo mucho más peligroso, porque en ese momento, Claudia empezó a comprender algo que nunca había considerado antes, tal vez la herencia que había despreciado. Era en realidad la parte más valiosa de todas. El corral quedó en silencio después de que Claudia apareció. Durante unos segundos, nadie habló. El pequeño ternero continuaba corriendo alrededor de su madre sin prestar atención a la tensión que llenaba el aire. Claudia fue la primera en romper el silencio. Así que era verdad. Ramiro levantó una ceja. «¿Qué cosa?» Claudia señaló al animal. «Que ese ternero vale dinero». Ernesto no respondió de inmediato. Solo observó a su nuera con calma. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que la había visto allí. Claudia cruzó los brazos. «Escuché que ya están ofreciendo dinero por él». Miguel dio un paso hacia adelante. «Eso no es asunto suyo». Claudia lo ignoró. Sus ojos permanecían fijos en Ernesto. «Tenemos que hablar». Teresa sintió un nudo en el estómago. Sabía perfectamente qué estaba pasando. Claudia dio un paso hacia la cerca del corral. «Esa granja sigue siendo parte de la familia». Ernesto inclinó ligeramente la cabeza. «Sí». Claudia continuó. «Y Luis era mi esposo». Miguel cruzó los brazos. «Eso no significa lo que usted cree». Claudia levantó la voz. «Significa que lo que dejó Luis también me pertenece». El viento levantó polvo en el camino. El pequeño ternero trotó hacia el otro lado del corral. Ernesto caminó lentamente hacia la casa. Claudia frunció el ceño. «¿A dónde va?» «Un momento», respondió él. Regresó pocos minutos después con un sobre viejo en la mano. Era el mismo que habían encontrado días antes. Ernesto sacó varios papeles doblados. Se los entregó a Claudia. «Lea». Claudia tomó los documentos con impaciencia. Sus ojos recorrieron las líneas impresas. Al principio parecía segura. Luego su expresión comenzó a cambiar. «Esto», murmuró. Miguel habló con calma. Cuando Luis compró la vaca, también transfirió la propiedad de la granja a su padre. Claudia levantó la mirada. «Eso no puede ser». Ramiro señaló el documento. «Está firmado y registrado». El silencio cayó otra vez sobre el corral. Claudia miró alrededor de la propiedad. La cerca rota, el viejo establo, el pequeño ternero que ahora corría con fuerza, todo aquello que había despreciado semanas atrás. «Pero», dijo con voz tensa, «esa granja era inútil». Ernesto la miró directamente a los ojos. Su voz fue tranquila. «Eso pensaste tú». Claudia apretó los papeles con fuerza. «Esto no es justo». Miguel soltó una pequeña risa seca. «Lo curioso es que hace unas semanas usted pensaba que esta granja no valía nada». Ramiro añadió, «Ahora parece que sí le interesa».
Claudia miró nuevamente al ternero. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía ninguna respuesta. Ernesto tomó de nuevo los documentos. Luego habló con una calma que parecía venir de muchos años de trabajo duro. Cuando nos dijiste que viniéramos a vivir aquí, pensaste que nos estabas dando lo peor. El pequeño ternero soltó un fuerte mugido. Ernesto miró al animal y luego volvió a mirar a Claudia. Pero resulta que aquí estaba lo mejor. Claudia bajó la mirada, porque en ese momento entendió algo que no podía cambiar. La herencia más valiosa que Luis había dejado. Era precisamente la única cosa que ella había despreciado. Y ahora, ya era demasiado tarde. Los meses pasaron lentamente en la vieja granja, pero con cada semana que transcurría, el lugar comenzaba a cambiar. Al principio eran solo pequeños detalles, una cerca reparada, un techo nuevo sobre el establo, un corral más fuerte. Don Ernesto volvía a levantarse antes del amanecer todos los días, como había hecho durante décadas. Pero ahora el trabajo tenía un propósito diferente. No era solo sobrevivir, era construir algo. Doña Teresa también parecía distinta. Sus pasos ya no eran tan pesados como antes. Había vuelto a cantar suavemente mientras alimentaba a las gallinas por la mañana. Pero el cambio más evidente estaba dentro del corral. El pequeño ternero que una vez había corrido torpemente alrededor de su madre, ya no era tan pequeño. Ahora era un animal alto, fuerte y elegante. Su pecho ancho y sus patas firmes llamaban la atención incluso desde lejos. Cada vez que corría por el corral, levantaba pequeñas nubes de polvo bajo el sol. Ramiro lo observaba con orgullo cada vez que visitaba la granja. Te lo dije, decía con una sonrisa, este animal es especial. Miguel Ortega venía con frecuencia también, no solo como comprador, sino como aliado. Una tarde llegó con un camión lleno de materiales. Vamos a mejorar este lugar, dijo mientras bajaba herramientas. Ernesto frunció el ceño. No puedo pagar todo eso. Miguel negó con la cabeza. No se preocupe. Señaló hacia el corral. Ese animal es la mejor inversión que cualquiera podría tener. Con el tiempo, más rancheros comenzaron a visitar la propiedad. Algunos venían solo por curiosidad. Otros querían ver con sus propios ojos al joven toro del que todos hablaban. Uno de ellos se detuvo frente al corral y silbó impresionado. «Mira ese animal». Otro respondió. «Tiene la postura de un campeón». Las ofertas empezaron a llegar. Primero $60,000, luego 80. Pero Miguel siempre repetía lo mismo. Todavía no. Una tarde, Ernesto se quedó solo observando al toro desde la cerca. El animal caminaba con una fuerza tranquila por el corral. Teresa se acercó lentamente. ¿En qué piensas? Ernesto sonrió levemente. En Luis. El viento movía suavemente la hierba seca alrededor de la granja. Él vio algo aquí que nosotros no vimos. Teresa miró al toro. Tal vez nos dejó más de lo que imaginamos. Ernesto asintió. El sol comenzaba a caer detrás de los campos. En ese momento, varios vehículos se detuvieron frente a la entrada de la granja. Nuevos visitantes, nuevos compradores, nuevas ofertas. La vieja granja que una vez había sido considerada inútil, ahora estaba comenzando a convertirse en uno de los ranchos más conocidos de la región. Una mañana tranquila llegó a la granja Salgado meses después de que todo hubiera cambiado. El sol salía lentamente detrás de las colinas, pintando el cielo con tonos dorados. Don Ernesto ya estaba despierto. Como siempre. Caminaba despacio por el patio con una taza de café caliente entre las manos. Pero ahora el lugar ya no se veía abandonado. El establo tenía un techo nuevo. La cerca del corral era fuerte y recta. Incluso la tierra parecía más viva. Doña Teresa salió de la casa con una pequeña sonrisa. Hoy llegaron más llamadas, dijo. Ernesto levantó una ceja. ¿Compradores? Teresa asintió. 3 ranchos quieren venir a verlo esta semana. Ernesto miró hacia el corral. El toro estaba allí. El animal que una vez había sido un pequeño ternero torpe, ahora era impresionante. Alto, fuerte, elegante. Su pelaje oscuro brillaba bajo la luz de la mañana. Cuando caminaba, lo hacía con la seguridad de un animal que sabía exactamente lo que era.
Ramiro llegó poco después en su vieja camioneta. Bajó con una sonrisa orgullosa, cada vez se ve mejor. Miguel llegó detrás de él unos minutos después. Observó al toro con atención. Este animal podría competir a nivel nacional. Ernesto apoyó los brazos sobre la cerca. Durante un momento, ninguno habló. El toro levantó la cabeza y soltó un fuerte mugido. El sonido resonó sobre los campos. Teresa miró al animal con ternura. ¿Recuerdas cuando era apenas un ternerito? Ramiro rió. Y cuando nadie creía que valía nada. Ernesto sonrió suavemente. No todos. Miró hacia el horizonte por un momento. El viento movía suavemente los árboles alrededor de la granja. Luis sí lo sabía. Miguel inclinó la cabeza, tal vez. Teresa tomó la mano de Ernesto. Nos dejó más de lo que imaginábamos. Ernesto miró nuevamente al toro. Ese animal no solo había cambiado el destino de la granja, había cambiado sus vidas. La vieja propiedad que una vez parecía una carga, ahora era su orgullo, su hogar, su futuro. El toro volvió a caminar lentamente por el corral, fuerte, seguro, como si entendiera que todo había comenzado con él. Ernesto tomó un sorbo de café. Luego dijo algo que resumía toda la historia. A veces, las cosas que parecen no valer nada terminan siendo lo más valioso de todas. El sol siguió subiendo en el cielo, y en la vieja granja que una vez nadie quiso, comenzaba un nuevo día lleno de esperanza. Las herencias no siempre llegan en forma de dinero, casas o cuentas bancarias. A veces llegan disfrazadas de algo que nadie quiere. Una granja vieja, una vaca flaca, un pequeño ternero que parecía no valer nada. Pero don Ernesto entendió algo que muchas personas olvidan demasiado rápido. El valor de las cosas no siempre se ve a primera vista. Su hijo Luis no les dejó una fortuna inmediata. Les dejó algo más importante. Una oportunidad. Una oportunidad para empezar otra vez. Para trabajar con dignidad. Y para descubrir que incluso en los momentos más oscuros de la vida, todavía puede existir una semilla de esperanza. Porque al final, no fue solo el ternero lo que cambió su destino. Fue la paciencia, la fe y el corazón de dos personas que nunca dejaron de levantarse cada mañana. Y tal vez esa sea la verdadera lección de esta historia. A veces lo que parece una pérdida es solo el comienzo de algo mejor. Porque cuando la vida parece quitarlo todo, también puede estar preparando el camino para algo que nunca imaginaste. Si esta historia te recordó que nunca debemos despreciar las pequeñas oportunidades de la vida, déjanos un comentario. Y suscríbete al canal para más historias reales que nos recuerdan que el destino a veces llega de la forma más inesperada.